Buenas tardes desde el soleado Copenhague y bienvenido al seminario web Cómo el sector privado puede evaluar e informar sobre los impactos de sus acciones en el desarrollo sostenible, organizado por UNEP DTU Partnership, UDP. Mi nombre es Begonia y trabajo como asistente de investigación en UDP y seré la moderadora del seminario web de hoy. Un par de cosas antes de pasar al contenido principal de nuestro seminario web. Este seminario tendrá una duración de aproximadamente unos 90 minutos, incluido el tiempo para una encuesta y preguntas y respuestas al final. En caso de que no pueda quedarse hasta el final o quiera volver a ver nuestras presentaciones, todos los materiales y la grabación de todo el seminario web estarán disponibles online en unos días. Y antes de comenzar a hablar sobre el seminario de hoy, me gustaría informar a nuestros asistentes de lo siguiente. Cumplimos con la Ley General de Protección de Datos, también conocida como GDPR. Esto significa que sus datos personales, como nombre, correo electrónico, lugar de trabajo, etcétera, se procesan y almacenan de manera segura y se respetan todos sus derechos de conformidad con el GDPR. Tiene pleno acceso a los datos que se tratan sobre usted y en cualquier momento puede solicitar la suspensión o rectificación de los datos en caso de que estos estén inexactos. Para acceder o ampliar información, por favor, contacte con las personas que se presentan aquí, en esta diapositiva. Y ahora me gustaría presentar brevemente a los oradores del seminario web de hoy. Alicia Medina trabaja como líder de gestión de proyectos en Libélula y cuenta con más de 8 años de experiencia en el desarrollo de relaciones con el sector privado, la cooperación internacional y la academia para facilitar el diseño e implementación de soluciones sostenibles en el contexto global actual. Mirko Dalmaso trabaja como asociado del programa en UNEP DTU Partnership y él se encarga de trabajar con instituciones internacionales, nacionales, subnacionales, públicas y privadas para apoyarlas en análisis de su clima, el desarrollo sostenible y los impactos del cambio transformacional, al igual que en el desarrollo de estrategias para alinearse con los objetivos globales del Acuerdo de París y los objetivos de desarrollo sostenible. Finalmente, me gustaría informarles que pueden enviarnos sus preguntas durante las presentaciones usando el icono que pueden ver en la pantalla y haremos todo lo posible para responder tantas preguntas como podamos al final. Por favor, no olviden mencionar el nombre del panelista al que va dirigida su pregunta. Y ahora me gustaría darle la palabra a Alicia Medina, que es la primera panelista de nuestro seminario de hoy. Alicia, es tu turno. Y muchas gracias a todos los que están conectados el día de hoy para este webinar interesante donde les queremos contar un poco sobre las maneras de poder reportar cómo nuestras acciones están contribuyendo al desarrollo sostenible. Y para darle un poco el contexto a este webinar y a lo esencial que nos va a presentar en realidad Mirko, quería contarles que en realidad este webinar es parte de una alianza estratégica que nosotros tenemos Libélula a través de su plataforma Nexos Más Uno con UNEP DTU Partnership, ¿no? Y por eso este espacio forma parte de esta alianza. Y bueno, un poquito para entrar entonces en el marco de por qué estamos acá. Pues la verdad es que estamos ante un futuro retador, un presente, digamos, incluso, ¿no? Donde la ciencia es clara y tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles para poder mantener esa temperatura y que no incremente más allá del 1.5 grados centígrados. Y eso implica, pues, muchos cambios en diferentes actores y grupos de interés a nivel mundial, que nos permita finalmente reducir nuestras emisiones al 50% antes del 2030 y llegar a una carbono neutralidad, a unas emisiones netas igual a cero para el 2050, ¿no? Y bueno, y si vamos revisando, pues la política climática es clara, ¿no? Y los diferentes países han puesto su contribución, han presentado sus planes de acción, pero aún hoy es como los han presentado, no es suficiente.
y por eso más que nunca se ve necesaria la participación de otros actores que inicialmente o explícitamente no fueron involucrados, pero que hoy por hoy tienen un rol fundamental. Y en ese sentido, el sector privado cumple un rol fundamental en la región, sobre todo. ¿Y por qué es esto? ¿No? Porque cumple un rol fundamental de catalizar, de gatillar esta acción climática que se necesita para que pueda escalar mucho más rápido y estos compromisos que las naciones hacen puedan subir su ambición. Además nos ayuda entonces a romper este status quo y genera de alguna manera un efecto dominó, ¿no? Donde las buenas prácticas se comparten, impactan inicialmente en la misma empresa, luego van escalando en los sectores completamente e incluso van fomentando políticas que nos ayudan a agilizar esta transición hacia una economía cero carbono. Además nos ayuda también a detonar una masa crítica más grande en la sociedad al visualizar pues que es posible y que se necesita con urgencia hacer esta acción. Por último, también pues, brindan confianza a los gobiernos para en ese sentido elevar su nivel de ambición. Y en ese marco de la importancia de la participación del sector privado y la gran contribución que puede hacer, UNED-TTU y Libélula, a través de la plataforma Nexos más Uno, están, como les comentaba, trabajando este proyecto que se titula pues, Incrementando la transparencia y la documentación de la contribución del sector privado a los compromisos climáticos, porque sabemos que el sector privado viene haciendo muchas cosas, sin embargo, no está necesariamente documentado y visibilizado, ¿no? A los diferentes actores y no hay manera en ese sentido de conocer cuál es esa contribución. Para aquellos que no conocen Nexos más Uno, somos una plataforma de acción climática empresarial para Latinoamérica, ¿no? Y queremos que esta transición a la economía baja en carbono sea en realidad un motivo, una razón, un pretexto para fomentar una transformación empresarial hacia un futuro más sostenible para todos en la región. Para ello le voy a pedir a Begone, por favor, que nos ayude con proyectar un video que les hemos preparado y contarles un poquito más de Nexos más Uno. Ahora que todo cambió, sigamos cambiando. Construyamos una nueva economía sostenible, resiliente y baja en carbono. ¿Cómo preparamos a nuestra empresa para esta transformación? Juntos desarrollaremos la ruta, las conexiones, las soluciones y los talentos que esta transformación requiere. ¿Te sumas? Entonces, como terminaba diciendo el video, nos encantaría que muchas más empresas se unan a Nexos más Uno. Tenemos diferentes componentes como la misma website, está el boletín donde les llegan las noticias más importantes de sostenibilidad en la región y siempre nos pueden contactar a nexosmasuno@libelula.com.p. Entonces, a través de este proyecto que corre a través de Nexos más Uno, hemos querido responder 3 preguntas, ¿no? La primera es un poquito entender por qué en la región las empresas hacen acción climática, ¿no? ¿Cuál es la motivación que mueve al empresario hacia hacerlo o no? Y luego un poquito más allá, y justamente en el sentido de que muchas empresas todavía no dan el siguiente paso al reporte y al hacerlo transparente públicamente, ¿por qué algunas las hacen y por qué no? Otra pregunta que nos planteamos también es, y cuando las empresas hacen acción climática, ¿cuál es el camino que suelen trazar, ¿no? Hasta desde lo más
digamos, lo más simple hasta ir haciéndolo más complejo, involucrando a diferentes áreas, departamentos de la empresa, etcétera, etcétera. Y cómo entonces lo vienen haciendo, ¿no? De repente se orientan más por el aspecto energético, cuáles son sus principales acciones y cómo se caracterizan. Y finalmente entender también cómo se puede hacer para catalizar mayor acción, ¿no? Si sabemos que este sector privado está haciéndolo, ¿cómo hacemos para que se catalicen y más empresas se puedan sumar a los esfuerzos? Y para ello, claro, por supuesto, es que se haga cada vez más visible. En ese sentido, tenemos tres líneas de acción. La primera de ellas es la estrategia y aprendizaje. Por ejemplo, este webinar es parte de estos talleres y espacios a través de los cuales podemos, por ejemplo, compartir herramientas, espacios también para reflexionar a partir de las experiencias puntuales de otras empresas. Y creamos estos espacios que llamamos de interaprendizaje, ¿no? Donde, por ejemplo, un problema que está pasando en la empresa a través del grupo lo podemos solucionar. Y para eso, por ejemplo, está la membresía Nexos más uno, también a la que muchas empresas ya hoy forman parte y disfrutan también de esta línea de acción. La segunda línea de acción son establecer protocolos y guías concretamente, y no solamente establecerlas, sino, por ejemplo, y también este webinar justamente se va a concentrar en una herramienta, específicamente la metodología de ICAT, de cómo hay maneras de que las empresas que ya vienen haciendo acción climática la puedan documentar y puedan identificar cuál es ese impacto que están teniendo en la acción climática de las naciones y también el desarrollo sostenible en general. Y un tercer eje de acción es la investigación y difusión. Hemos hecho una serie de estudios, actualmente venimos haciendo otro también, donde hemos tenido muchos insights de lo que pasa detrás de la acción climática en el sector privado de la región. Tenemos, por ejemplo, este reporte sobre la motivación y el involucramiento del sector privado en la región para la acción climática y su reporte. Y entre varios hallazgos, a pesar de que la muestra no era tan grande, pero sí nos dio unos primeros, digamos, insights de por qué todavía no es tan relevante para el sector privado reportar, ¿no? Y bueno, básicamente está el hecho de que todavía el sector privado puede entender cómo le suma, ¿no? ¿Dónde está lo importante de la transparencia? Y porque básicamente los espacios donde donde se informan sobre acción climática y sostenibilidad no necesariamente hacen hincapié en eso. Entonces, no tienen claro dónde suma a ellos y cómo a través también de hacerlo contribuye a que la acción climática y de sostenibilidad se haga cada vez más grande, escale y justamente genere este efecto dominó que tiene el potencial ¿no? Además digamos, el poco conocimiento de cuáles son incluso, ¿no? Los compromisos climáticos de sus países, ¿no? Por ejemplo, de esta muestra, ninguno de ellos sabía específicamente cuáles eran las NDC de sus países, ¿no? Esa desconexión que todavía existe en cómo son un actor importante para que también se refleje en los compromisos nacionales. Y bueno, y una de las razones también detrás de ello era pues la falta de capacidades, ¿no? De conocimiento de las herramientas que les ayuden a hacerlo. Estaba contando, no sé en qué parte me quedé, pero que este estudio nos dio muchos insights interesantes a partir de los cuales hemos pues también empezado a hurgar más por qué las empresas hacen o no hacen acción climática. Bueno, y les decía que dentro de varias razones, la principal era que todavía el sector privado no encuentra dónde le suma el hacer transparente su acción climática y de sostenibilidad. Y
Además, declaran ellos que todavía hay falta de capacidades en sus equipos para poder hacer una transparencia y, digamos, documentar y hacer visible de la empresa para afuera lo que ellos vienen haciendo, ¿no? La idea es que cada vez que ellos lo hacen visible, otros pueden también tomar las diferentes componentes y características, ¿no? Las diferentes, por ejemplo, si tiene que ver con tecnología, si tiene que ver con algún tipo de incentivo que han usado para que les ha funcionado para llevar a cabo una u otra acción dentro de su acción climática, es interesante para otros conocerla y que en ese sentido se vaya escalando y vayan más empresas haciéndolo realidad también, ¿no? A partir de las experiencias de los otros. Otro reporte que hemos también trabajado es el reporte de acciones transformadoras del sector, a partir del cual hemos entendido cómo las empresas toman diferentes caminos, pero a la vez, si lo pones en un marco general, es este de acá que les presentamos, el que sigue, ¿no? Pueden coger, por ejemplo, cualquiera de estos bullets, a partir del cual empiezan por alguna acción y luego se desencadena como una bola de nieve a la otra y a la otra y a la otra. Y todas las acciones que hacen las empresas podemos clasificarlas dentro de estos tres grandes ejes de transformación interna que tienen que ver con la estrategia y planificación, con la gestión interna y la gobernanza y la transparencia. Y lo interesante es que muchas de las empresas, que bueno, en este caso fueron a partir de 6 casos donde hemos ido a través de todas las acciones de sostenibilidad que han hecho dentro de la empresa, entender un poquito la historia y que cómo una llevó luego a la otra y cómo luego esa experiencia interna tiene la capacidad de involucrar a los proveedores, a los clientes mismos y ya en un mediano y más largo plazo incluso tener alguna incidencia en la sociedad civil y en los tomadores de decisiones a nivel nacional, involucrando pues este impacto que nosotros hoy queremos medir a través de la herramienta que nos va a mostrar Mirko. Finalmente les quería contar que hoy por hoy estamos trabajando este reporte sobre la contribución del sector privado y para ello hemos armado una red de coejecución con Acción Empresas Chile, Ceres Ecuador y Perú 2021 en Perú. A través de esta alianza nosotros queremos esta encuesta que tal vez hemos hecho solamente con 15, ahondar y conocer más sobre cómo es esta acción climática empresarial de las empresas, cómo la hacen o no la hacen transparente y por qué se eligen algunos canales, ¿no? Algo bien simpático es, por ejemplo, que hemos encontrado hasta el momento en el sector privado es que, por ejemplo, como sí le encuentran valor a documentar y hacerlo visible a través de sus páginas web, muchas de las empresas lo hacen, pero, por ejemplo, no usan protocolos, digamos, estandarizados, o han creado su propia manera de registrarlo, monitorearlo y reportarlo a través de su página web. Entonces, hay muchas características, particularidades en la región que nos ayudan a entender cómo está hoy el estado de esta contribución y cómo a partir de este estado y cuáles serían los próximos pasos para que esta acción climática empresarial en la región que aborda desafíos y barreras se haga cada vez más fuerte y tenga un mayor impacto. Entonces, ya ahí me quedo y bueno, les invito a escuchar a Mirko para que específicamente nos hable de las herramientas que nos pueden ayudar a hacer un mejor reporte y evaluación de nuestro impacto en el desarrollo sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia, y muchas gracias, Begonia, por la introducción. Estoy intentando de compartir mi pantalla. Creo que la va a ver ahora. ¿Sí? Sí. Perfecto. Muy interesante la presentación de Alicia. Yo voy a decir un poquito de palabras sobre este tema de cómo el sector privado puede evaluar e informar sobre los impactos de sus acciones climáticas en el desarrollo sostenible. También estaré como repitiendo quizá
algunas de las palabras, solamente para hacer un brief summary del tema del proyecto, que tiene como objetivo esto de apoyar el sector privado y otros actores no estatales en medir la contribución de sus acciones climáticas a los objetivos globales, para que esta contribución se refleje plenamente en los esfuerzos nacionales e internacionales. Y como ya ha dicho Alicia, los socios son UNEP-DTU y Libélula que están trabajando en esto, y el proyecto es financiado por Danida. Y cuando hablamos de esta contribución de las acciones climáticas a los objetivos globales, estamos hablando de dos tipos diferentes de impactos. Impactos en gases a efecto invernadero y otros impactos en los objetivos de desarrollo sostenible, desarrollo sostenible más largo. Y hoy, la presentación de hoy se va a enfocar más en este segundo punto. Y han trabajado en esto también otros colegas de UNEP-DTU Partnership y DTU, que son Fateme, Jan, y yo he trabajado por la mayoría en esta parte conclusiva final del proyecto. También esta parte de desarrollo sostenible y análisis de la contribución del sector privado ha tenido diferentes actividades, ¿no? Como la identificación de protocolos existentes para evaluar estos impactos y después una selección inicial de los protocolos segundo de algunos criterios, una evaluación de la que son las ventajas y desventajas de los protocolos diferentes para llegar a una identificación de lo que es best practice y recomendaciones, y al final de desarrollar una guía para evaluar impactos en el desarrollo sostenible, que es el enfoque de la presentación de hoy. Y más específicamente estaré hablando en dos pilares diferentes, podemos decir. Uno que es presentar una guía para reportar impactos en el desarrollo sostenible y vincularlos en los ODS, y también introducir ejemplos de tablas de reporte para hacer el reporte de estos impactos. Y todo este material está disponible en el sitio de UNEP-DTU Partnership, y voy a poner un enlace al final de la presentación para que puedan accederlo. La agenda de la presentación, voy a empezar con un contexto, hablando un poquito más del contexto, que es los impactos en el desarrollo sostenible de las acciones climáticas del sector privado, en este contexto de NDC y ODS. Después voy a hablar un poquito más de algunas de las otras actividades del proyecto, por ejemplo, otras herramientas existentes y algunos de los desafíos en el reportar estos impactos. Y después el enfoque de la presentación, que es esta guía de ICAT por el desarrollo sostenible, adaptada pero al sector privado y con la adición de las tablas de reporte. Y después vamos a concluir. A mí me gusta mucho esta figura porque es una manera diferente de ver los ODS, ¿no? Una manera como piramidal. Y lo que significa es como que pone la economía acá y dice que para tener una economía sostenible necesitamos una sociedad sostenible, ¿no? Y para una sociedad sostenible necesitamos una naturaleza que sea sostenible. Entonces, como la naturaleza como base para sociedad y economía. Y como parte de esta naturaleza, en los ODS hay diferentes objetivos, y el cambio climático es uno de estos. También el cambio climático es, junto con la biodiversidad, uno de los dos límites planetarios, de planetary boundaries, que se llaman centrales, que significa que se destabilizan, conducirán al sistema Tierra a un nuevo estado. Esto es claramente algo que queremos no hacer. Y cuando hablamos de cambio climático, sabemos que necesitamos hacer un esfuerzo enorme para reducir nuestras emisiones, ¿no? Esta figura es del UNEP Emission Gap Report, por ejemplo. Y además tenemos los objetivos de desarrollo sostenible. Y llegar, como se dice, lograr ambos como el cambio climático y el desarrollo, mitigación del cambio climático y adaptación al cambio climático y desarrollo sostenible,
requiere un esfuerzo de transformación no solamente hacia una sociedad con cero emisiones de carbono, sino hacia sociedades que sean equitativas, justas, con bienestar, seguras, resilientes y así. Y esto requiere una transformación no solamente quizá en el nivel práctico de tecnologías y de comportamientos, pero también a nivel más como macroeconómico o político y también a nivel personal, como en nuestras creencias, nuestros valores. Si miramos a las acciones climáticas, estas acciones climáticas tienen también muchas sinergias con el desarrollo sostenible. Las acciones climáticas propias tienen sinergias y también pueden tener trade-offs, ¿no? Es importante por esto tener en cuenta sus sinergias y también los trade-offs para mejorar las sinergias y mitigar los trade-offs. En este ejemplo, esto lo tomé del IPCC Report y presenta algunas de las sinergias y trade-offs de algunas acciones climáticas, por ejemplo, energy supply, energy demand y así. ¿Y dónde está la transparencia en todo esto? ¿Por qué nos importa? Porque las acciones climáticas y los ODS, por ejemplo, requieren planes de desarrollo o planes climáticos nacionales, ¿no? Y estos llegan a impactos que están medidos a nivel nacional, por ejemplo, en el inventario de gases a efecto invernadero o en las estadísticas nacionales sobre los ODS. Estos impactos que se ven a nivel nacional, se reporta a nivel nacional, son resultados de esfuerzos y transformaciones, podemos decir, a múltiples niveles, ¿no? Como políticas públicas, puede ser acciones del sector privado, acciones individuales también, y además otras. Y todo tiene un costo. Es importante, por esta razón, garantizar que los esfuerzos del sector privado se reflejen a nivel nacional e internacional de manera transparente. ¿Cómo se comunican entonces esos impactos en el desarrollo sostenible? Y esto es algo relacionado con las otras actividades del proyecto, actividades antecedentes. Bueno, en el proyecto analizamos algunas de los retos del sector privado que ya Alicia también ha mencionado. Se pueden dividir en características o desafíos, retos relacionados con características internas y relacionados con características externas a la empresa, ¿no? Puede ser por las internas falta de concienciación sobre la sostenibilidad, limitaciones de tiempo, falta de experiencia y recursos, ¿no? Falta de comprensión por parte de las empresas de los beneficios del seguimiento del desarrollo sostenible. Y cuando hablamos de características externas, puede ser falta de incentivos o falta de motivación del mercado, que están también relacionados con los incentivos en algún sentido. Complejidad de las herramientas, están complejas, o falta de herramientas, ¿no? Y como parte del proyecto evaluamos diferentes protocolos, o mis colegas evaluaron diferentes protocolos, incluyendo a SDG Compass, por ejemplo, esta ICAT Sustainable Development Methodology que vamos a ver hoy, el GRI Business Reporting, Substandard, Sustainability Assessment SMART, Gold Standard, SAM Corporate Sustainability, quizá lo han escuchado antes o algunos estarán nuevos, no sé. Pero son diferentes herramientas, ¿no? Tienen diferentes características. Algunas tienen un enfoque específico, un objetivo específico, quizá como por ejemplo el Gold Standard es para certificación, SAIM, CSA es para producir como un índice de sostenibilidad, Dow Jones Index y así. Algunas tienen un set específico de impactos predefinidos, por ejemplo, GRI Series, again, this substandard y así. Y algunas definen impactos impactos en el desarrollo sostenible como cambios en comparación con una línea base. Otras se enfocan en reportar impactos
como en términos absolutos, hay diferentes, ¿no? Todas tienen sus particularidades, sus características. No voy a hablar demasiado de esto hoy porque no es el enfoque de la presentación, como he dicho aquí, pero me gustaba mencionarlas. Y también esto nos ayudó a identificar qué necesita la herramienta ideal. Y lo que pensamos en conjunto con los actores que fueron entrevistados es que necesita ayudarnos a identificar los impactos en el desarrollo sostenible, necesita ayudarnos a evaluar estos impactos, necesita cuidarnos a cómo interpretar y utilizar los resultados, cómo vincularlos a los ODS, cómo definir los límites del análisis y cómo se evalúan, cómo se puede evaluar los impactos de la value chain, por ejemplo, y necesita ser un marco flexible que se pueda aplicar a diferentes tipos de actividades, proyectos, entidades, empresas quizás, y así. Y en este sentido, la metodología de ICAT, que voy a introducir en unos segundos, si bien se enfoca en políticas, puede ser un marco flexible para evaluar estos impactos en el desarrollo sostenible y todos los impactos relevantes en el desarrollo. Y es un buen equilibrio entre la exhaustividad de los resultados y la complejidad de la herramienta. De otro lado, esta flexibilidad requiere que los usuarios tengan algunos ciertos conocimientos, ¿no? Sí, no voy a dar una introducción más larga o súper larga de ICAT, solamente para decir que esto es un acrónimo para Initiative of Climate Action Transparency, y como parte de ICAT, de este proyecto, de esta iniciativa, se desarrollaron diferentes guías, diferentes metodologías para medir diferentes impactos, como impactos en los gases a efecto invernadero, impactos en el desarrollo sostenible, cambio transformacional, actores subnacionales y también para incluir actores interesados, partes interesadas y así. Y hoy vamos a ver esta guía en el desarrollo sostenible, que es disponible en el sitio de ICAT en su versión original, pero también, como ya he mencionado, esta guía se desarrolló con un enfoque en las políticas climáticas más a nivel, podemos decir, nacional, pero también aplicable a acciones, pero por este proyecto necesitamos adaptarla al contexto de la empresa, al contexto de la acción climática, al contexto de la región también. Y algo que también hemos trabajado es de añadir estas tablas de reporte para el enfoque en el sector privado. Algo de hacer nota bene es que el enfoque no es en medir todos los impactos. El enfoque de este proyecto no es en medir todos los impactos en el desarrollo sostenible de una empresa, sino lo que son vinculados con una acción climática que la empresa implementa. Entonces, son los impactos de las acciones climáticas en el desarrollo sostenible. Y esto significa también que el enfoque es en la medición del cambio en los impactos en el desarrollo sostenible que siguen a la implementación de una acción climática. ¿Y cómo se define una acción climática? En este proyecto está definida como una medida adoptada por una empresa para mitigar el cambio climático y reforzar la capacidad de resiliencia y adaptación, ¿no? Y sigue que los límites de la evaluación deben establecerse en torno a la acción climática que se está considerando basándose en esta definición. Y si la acción climática solamente es una parte de todas las operaciones de la empresa, los límites estarán en torno a esta parte de las operaciones. Si la acción climática es toda la empresa porque es una empresa de energía renovable, no sé, por ejemplo,
y necesitamos medir el impacto de esta acción climática como de empresa como acción climática. Los boundaries estarán en torno a la empresa. Primer paso es como entender el objetivo, el alcance y aplicabilidad de la guía de ICCAT, que es un marco sistemático básicamente para evaluar los efectos de las políticas y acciones. No es, si esta es la expectation, no es una herramienta de cálculo, no es un modeling tool, ¿no? Pero tiene la flexibilidad de adaptarse a diferentes contextos locales, que es muy bueno. Cuando hablamos de evaluaciones de impactos, también hay algunos conceptos claves, ¿no? Importante, como hablar de dimensión ambiental, social, económica del desarrollo que se va a evaluar, de diferentes categorías de impactos, impactos específicos, que son cambios específicos dentro de esta categoría, indicadores que nos ayudan a medir impactos en los impactos específicos en las categorías y parámetros que nos ayudan a medir los indicadores, ¿no? También al principio de cada evaluación es muy importante entender que evaluaciones pueden ser diferentes, ¿no? Pueden ser muy complejas, con muchas categorías de impactos, y pueden ser muy rápidas, no sé, con 2, 3, quizá una sola categoría de impacto. Es importante elegir el nivel de precisión deseado, entendiendo que sí hay diferentes equilibrios que se puede encontrar, ¿no?, entre los recursos necesarios para hacer la evaluación y la solidez de los resultados. Algunos aspectos que necesitamos considerar son como el número de categorías de impactos evaluadas, si vamos a hacer una evaluación cualitativa o cuantitativa, los datos, cómo vamos a recolectarlos, qué métodos de cálculo utilizamos y así. Y el próximo step sería como describir, una vez que se ha entendido el objetivo, el alcance de la evaluación, describir la acción que estamos evaluando, y por esto tenemos algunas tablas de reporte como parte de este proyecto que pueden utilizar para describir qué es el nombre de la acción, las personas que hicieron el análisis, no sé, el objetivo del análisis, si es un análisis ex ante, ex post, los boundaries y los límites de las evaluaciones, el periodo de la evaluación y así. Y como todas las evaluaciones, no sé si están familiares con esta terminología, pues, pero pueden ser ex ante o pueden ser ex post, una combinación de las dos. Ex ante es como una acción que aún no se ha ejecutada y el objetivo es evaluar el alcance de la transformación esperada. También puede ser una acción que se ha ejecutada, pero siempre el objetivo es evaluar la transformación esperada, ¿no? Y si es una evaluación ex post, es la evaluación lograda hasta la fecha, básicamente, y claramente de una acción que está ejecutada, ¿no? Este step es muy importante y es uno de lo más útil, ¿no?, de cualquier guía que nos ayuda a medir el desarrollo sostenible, y es elegir categorías e indicadores de impactos a evaluar. Y la guía nos ayuda proponiendo, dándonos algunos ejemplos de impactos en el desarrollo sostenible en diferentes dimensiones ambientales, sociales, económicas, en diferentes grupos de categorías de impactos, si podemos agruparlos, ¿no? Categorías de impactos podrían ser calidad del aire, impactos en la salud, libertad de expresión, muy diferente, ¿no? Hambre, nutrición y seguridad alimentaria, los salarios, crecimiento económico, así.
también en la guía estas categorías de impactos están vinculadas con los ODS, los 17 ODS. Pero ¿cómo hacer esta elección, ¿no? La elección necesita ser sistemática, transparente, necesita ser participativa y cumplir con los objetivos de la evaluación, básicamente. Y hay 3 diferentes criterios para hacer esta elección que la guía propone, ¿no? Es que son el de significancia, y esto es como basándose en las evidencias, entender cuáles son las categorías de impacto que son afectadas de manera más significativa. Y esto puede ser impactos positivos, negativos, intencional, no intencional, corto o largo plazo, dentro y fuera de la empresa, ¿no? Y después tenemos este criterio de relevancia, y esto es como según las perspectivas de los usuarios, cuáles son las categorías importantes que necesitamos incluir. Algunas veces hay confusión entre las dos, significancia y relevancia, ¿no? Pero yo creo que la manera más fácil de entenderlo es significancia, es más objetiva, se basa en evidencias, es decir, las categorías que son afectadas más. Relevancia es más subjetiva, es más lo que es importante, lo que nos importa para nosotros y los actores involucrados. Es importante tomarla ambos en cuenta porque ambos son importantes, ¿no? Y también el último criterio es el de exhaustividad de la evaluación y de las categorías incluidas. Es decir, importante que una evaluación incluya ambos impactos positivos como los negativos, como categorías en las diferentes dimensiones del desarrollo sostenible, ¿no? Solo ambiental, como social, como económicas y así. Entonces, esto es un poco cómo se hace esta elección, y después se puede reportar usando las tablas de reporte, diciendo, ok, cuáles categorías se incluyeron, si están relevantes, significativas, y dar una descripción, una justificación del por qué se incluyeron. Después de esto, se necesitan identificar indicadores para cada categoría de impacto, ¿no? Y estos se pueden identificar según diferentes criterios, por ejemplo, indicadores SMART o según estos criterios no hay importancia. Importante es tener un buen framework para identificarlos, especialmente si necesitamos hacer una evaluación cuantitativa. En todas estas categorías de impactos, después se van a identificar lo que son los impactos específicos. Y estos pueden ser diferentes. Yo ponía un ejemplo acá porque me doy cuenta que a veces no es fácil entender lo que son estos impactos específicos. Por ejemplo, en este caso de estudio que es de Costa Rica, si tenemos esta categoría de impacto que es empleo, el caso de estudio es un caso de una política de fomento y desarrollo del ciclismo urbano. Impactos específicos podrían ser generación de empleo en la movilidad ciclística, ¿no? Pero también un decrecimiento de los empleos relacionados a la movilidad tradicionales de vehículos motorizados y transporte público, por ejemplo. Si es activación económica como categoría de impacto, impactos específicos podrían ser, sí, una activación de los negocios en el lugar, y también un incremento del turismo en los cantones de las ciclovías que llega a una activación económica. Pueden ser entonces impactos positivos, negativos, previstos, no previstos, en el life cycle del producto que estamos evaluando y así. Y claramente también esto se reporta en las tablas, diciendo para cada categoría de impacto lo que son los impactos específicos, si están dentro y fuera de la jurisdicción de la empresa. Por ejemplo,
qué tipo de impactos son y qué tipo de metodologías vamos a utilizar para medirlos. El próximo paso es lo de la evaluación cualitativa, ¿no? Y se puede hacer claramente evaluación cualitativa, evaluación cuantitativa, o ambos. Cada tienen diferentes pros and cons. Por ejemplo, una evaluación cualitativa es más simple, requiere menos recursos y a veces es bastante suficiente para cumplir con los objetivos de la evaluación. Pero a veces no es suficiente, ¿no? Si necesitamos, por ejemplo, hacer una evaluación para un mercado futuro de carbono donde hay que medir las toneladas de CO2 que están reducidas, claramente la evaluación necesita ser cuantitativa, ¿no? También es más subjetiva, esto es un desafío. Puede ser limitada en cobertura y excluir impactos que no conocemos. La evaluación cuantitativa, de otro lado, normalmente produce resultados más fiables y sólidos y puede responder a una gama más amplia de objetivos de la evaluación, pero requiere claramente más tiempo, más recursos, más datos, ¿no? Por esto, lo que yo recomiendo, o que recomendamos, es que es muy útil utilizar una combinación de las dos, de los dos enfoques. Quizá en algunas categorías de impactos que necesitamos medirla cuantitativamente, la podamos hacer cuantitativamente, las otras cualitativamente, según los objetivos de la evaluación. Pero la evaluación cualitativa, como la presenta la guía, es una evaluación que se basa en dos criterios, lo de probabilidad y lo de magnitud. Y lo de probabilidad está medido según esta escala. Puede ser muy improbable, puede ser improbable, puede ser posible o probable o muy probable que se produzca este impacto, ¿no? Y esta clasificación se basa en evidencias, se basa en entrevistas con los actores interesados, involucrados. Y el otro criterio, que es lo de magnitud, mide, ¿cómo se puede decir?, la magnitud del impacto y la dirección del cambio. Si la magnitud es importante, si es moderada, si es pequeña, y entonces el cambio es cuánto grande es, ¿no? Y en esto es útil considerar la extensión del área afectada, por ejemplo, la duración del cambio, el tamaño de los grupos afectados. Y la combinación de las dos, de probabilidad y significancia, nos ayuda a determinar la que es la importancia, the significance, as the guidance called. Y los impactos, puede ver acá como esta tabla nos ayuda a identificar los impactos que son significantes, es decir, de ser por lo menos posibles y moderados. También hay otras maneras de hacer esta evaluación de la importancia, de la significancia, quizá incrementando el nivel de detalle de esta evaluación, por ejemplo, usando este color coding, ¿no? Diciéndole si esto es como importante, esto es más importante, es positivo, esto es negativo. Hay diferentes maneras de hacerlo. Y después, claramente, es importante en la evaluación cualitativa, más que otro, reportar de manera que sea una evaluación transparente, ¿no? Reportar por qué el impacto es muy probable, porque es pequeño, por ejemplo, y qué actores interesados se involucraron en la evaluación, por qué es así. Entonces, transparencia siempre, prima de todos, es muy importante. De otro lado, por la verdad no de otro lado, pero como paso siguiente, podemos partir de la evaluación cualitativa para entender cuáles son los impactos más significativos, más importantes, ¿no?
y basándose en esto, hacer la evaluación cuantitativa sobre estos impactos que se identificaron como significativos, ¿no? Y también claramente lo podemos cuantificar si son fiables de cuantificar. Entonces podemos enfocar nuestros recursos en menos categorías de impactos, ¿no? Y acá hay diferentes maneras de hacerlo, diferentes metodologías que la guía nos propone. Por ejemplo, el más común es este scenario method, ¿no? Donde hay un escenario base, hay un escenario de la acción, y la diferencia entre los dos es el impacto de nuestra acción. Para estimar los valores de base de cada indicador, la guía propone este método, como se selecciona un nivel de precisión y complejidad deseado. Se puede tener claramente un escenario base más simple como constante. Puede ser un escenario base que se basa en 1 o 2 parámetros, o puede ser un escenario base modelado por Artificial Intelligence, muy complejos y algo así, dependiendo claramente de los objetivos de la evaluación. Se definen este escenario base, se definen los métodos y parámetros necesarios, se recolectan datos y se estiman los valores bases. Se hace más o menos lo mismo por el escenario de la acción, y después la diferencia entre las dos es claramente el impacto de la acción, el impacto de la política en otros casos. Estoy haciéndolo de manera más rápida porque ya han tenido, creo, una presentación sobre estas metodologías, pero siempre es útil como repasarlas. Y una vez que se tienen este impacto sobre las acciones, sobre los impactos finales sobre las categorías, se agregan todos los impactos, los impactos sobre todos los impactos específicos, se agregan todos los impactos específicos para estimar el impacto total para cada categoría de impacto. Y se repite el proceso para cada indicador, para todos los impactos específicos y todas las categorías de impacto. Cada impacto en las categorías se puede reportar según estos cuadros, a nivel de categoría individual, donde se pueden reportar los valores de la baseline, del escenario base para cada año, los valores de la acción y el cambio entre los dos, que es el impacto en el desarrollo sostenible que tenemos. Y también, como en todas las evaluaciones, en todos los impact assessment, estos nos requiere tomar algunas decisiones, ¿no? Y cada decisión incluye un cierto nivel de incertidumbre. Y por esto es súper importante medir la incertidumbre y reportar sobre esta. Porque también nos puede ayudarnos a hacer análisis más precisas, más buenas, más completas en el futuro. Y cuando hablamos de incertidumbre, en realidad hablamos de dos diferentes análisis. Análisis de incertidumbre propia, que es un procedimiento sistemático para cuantificar o calificar la incertidumbre asociadas a los resultados. Y esto significa, por ejemplo, incertidumbre relacionadas con assumptions, ¿no? Los escenarios que tomamos en cuenta. Incertidumbre relacionada también con las herramientas que usamos, o incertidumbre sobre los datos que tomamos, ¿no? Y de otro lado tenemos como un análisis de sensibilidad, que es algo quizá que si alguien que ha estudiado estadística o engineering está escuchando, se le ha hecho muchas veces, que es como variar un valor de un parámetro, variar el valor de un parámetro de un dato clave para determinar el impacto de estas variaciones en los resultados generales. Y esto nos ayuda porque nos ayuda a identificar los que son los parámetros más sensibles. Y estos serán los parámetros que necesitamos asegurarnos que están correctos, ¿no?
Y una vez que se evalúa esta incertidumbre, claramente se puede reportar en los cuadros de la evaluación de la acción, identificando si para cada categoría de impacto, cuál es el impacto y cuál es el, ¿cómo se puede decir? The range, ¿no? Considerando la incertidumbre, o también describiendo esta incertidumbre de manera cualitativa. Ya estamos al monitoreo de los indicadores cerca del final de la presentación. Y esto es importante claramente para algunas acciones ser monitoreada y por diferentes objetivos. Pueden monitorear algo para seguir los indicadores solamente y para entonces monitorear la performance de nuestra acción, pero también se puede informar para informar una evaluación ex post, y esto incluye seguir algunos indicadores, sí, pero también recolectar un conjunto de datos más amplio para medir los impactos que ya hemos medido ex ante. Y al final tenemos esta parte de vínculos con los ODS, que es muy importante claramente para las empresas, para alinear nuestras acciones a las estrategias nacionales, internacionales y así. Y cuando hablamos de vínculos con los ODS, sabemos que los ODS tienen los 17 ODS, pero también tienen un conjunto más amplio de metas, ¿no? Y también más amplio de indicadores. Entonces, ¿con qué vinculamos acá? Lo que nosotros proponemos es de vincular con las metas, y voy a explicar por qué en la próxima diapositiva. Pero básicamente el proceso de vincular los impactos con los ODS tiene 4 pasos. El primero es vincular las categorías de impacto y los impactos específicos a las metas de los ODS. Después, evaluar el efecto sobre cada una de estas metas de los ODS basándose en la evaluación realizada siguiendo la metodología que he presentado ahora. Después, informar sobre el impacto total en las metas de los ODS identificadas utilizando, por ejemplo, un color coding, o puede ser otras metodologías. Y si el seguimiento forma parte del objetivo de la evaluación, incluir indicadores para el seguimiento del impacto en las metas de los ODS identificadas. ¿Cómo se identifican entonces estos vínculos? El primer step. Es importante determinar con qué objetivos de los ODS se pueden relacionar las categorías de impactos significativos identificados y los impactos específicos. Entonces, hemos hecho esta evaluación súper buena y tenemos algunos impactos que sabemos están los impactos, ser los impactos más significativos, y impactos específicos entre las categorías de impacto que son significativas. Esta son las que estaremos vinculando con los ODS. Y también se puede incluir otros impactos que no son significativos, pero la sugerencia sería de limitarnos a los impactos específicos. Y la conexión con los ODS se hace, como ya he mencionado, con las metas de los ODS. ¿Y por qué proponemos esto? Porque esto proporciona un nivel de detalle más granular que los 17 objetivos de los ODS, que solo identifican áreas de desarrollo sostenible básicamente. Y esto nos permite y permite a las empresas de capturar adecuadamente su contribución a la Agenda 2030. Claramente es más complejo, pero es más transparente y es más exhaustiva como evaluación. Y las categorías de impacto y los impactos específicos también pueden tener una conexión más o menos directa con las metas de los ODS. Potencialmente, podemos decir, todos los impactos que vamos a evaluar tienen una conexión más o menos directa con las metas de los ODS, porque
Los ODS hablan de todos los impactos en el desarrollo sostenible, o por lo menos los más importantes, podemos decir. Y entonces es fácil buscar esta conexión. Pero es importante, por este análisis, creemos que es importante enfocarnos en las categorías de impactos y impactos específicos que tienen una conexión directa. Esto significa que la categoría de impacto o impacto específico mide lo que describe la meta de los ODS. Entonces uno necesita leer la descripción de la meta de los ODS y decir, ok, esto lo que la categoría de impacto mide, sí o no. Si es sí, tiene un vínculo; si no, es un vínculo demasiado indirecto. Y esta conexión puede hacerse tanto a nivel de categoría de impacto como utilizando los impactos específicos identificados según el nivel de detalle que encaje mejor con el de las metas de los ODS. Y es importante claramente, siempre por un discurso de transparencia, explicar la razón de la relación entre las categorías de impactos y los impactos específicos y las metas de los ODS. Acá ponía un ejemplo de un estudio que hemos hecho en Kenia sobre mini redes. Se saben lo que es, como son solar PV mini grids que están desarrolladas en lugares donde no hay acceso a electricidad. Y estas fueron algunas de las categorías de impactos que se midieron, algunos de los impactos específicos, las metas de ODS que se vincularon y la justificación. Por ejemplo, si tomamos la contaminación del aire como categoría de impacto y el impacto específico en el material particulado, metas de ODS que se vincularon son 3.9, que dice para el 2030 reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades debidas a productos químicos peligrosos y contaminación del aire, también agua y suelo. Y el 11.6, que habla de reducir el impacto en el medio ambiente de las ciudades, incluido prestando atención a la calidad del aire. Y entonces acá en la justificación se puede explicar por qué este impacto específico está vinculado con esto. Es bastante claro, no creo que es necesario explicarlo ahora, pero pueden encontrarlo en las diapositivas. O en otro caso, si es la accesibilidad y calidad de la asistencia sanitaria, impacto específico puede ser la mejoría del acceso a la asistencia sanitaria. Una meta de los ODS que está vinculada habla de lograr la cobertura sanitaria universal, y claramente como parte de la evaluación se midió esta mejoría de acceso a la asistencia sanitaria a personas que no la tenían. Entonces está vinculada con esta meta. También se puede hacer un summary de todos los vínculos en manera más corta, ¿no? Con las categorías de impactos, los ODS, 17 ODS a nivel de objetivo y después a nivel de meta. Una vez que hemos hecho este vínculo, este mapeo, los usuarios deben puntuar, o deberían, puntuar el efecto acumulado sobre cada meta de los ODS identificada, basándose en la evaluación cualitativa y cuantitativa que han realizado sobre las categorías de impactos y los impactos específicos. Y por esto se puede utilizar un código de colores, por ejemplo, para caracterizar el impacto sobre las mesas de los ODS. Y esto se puede hacer por los impactos cuantitativos, por los impactos cualitativos también. Y es una manera de verlo juntos, que normalmente no tenemos. Y al final se puede reportar toda esta evaluación en este cuadro, por ejemplo, donde se puede ver todas las metas, que son los the bullets here, todas las metas de los ODS y lo que es el impacto en las metas con este código de color.
Voy a las conclusiones. Sé que he tomado 5 o 10 minutos más, pero estoy terminando. Y solamente para decir un summary de lo que hemos hablado, que es que los países están desarrollando, hemos visto planes y estrategias nacionales de desarrollo sostenible y cambio climático. El sector privado, como ha dicho también Alicia, es uno de los impulsores importantes por esta transformación que queremos lograr. Si el sector privado puede relacionar los impactos de sus acciones con el clima y el desarrollo sostenible, esto claramente ayudará a mostrar cómo están contribuyendo las estrategias nacionales e internacionales y a recibir apoyo. Las acciones climáticas tienen muchos vínculos con el desarrollo sostenible y entonces sus contribuciones van más allá de las contribuciones a la reducción de gases a efecto invernadero. Y esta guía de ICAT que hemos visto hoy ofrece un marco flexible para abordar este tipo de evaluaciones, por lo menos. Y claramente se pueden utilizar herramientas de análisis que son más específicas en conjuntos con esta guía, como puede ser un Life Cycle Assessment, un Cost Benefit Analysis o otras. En este momento, y esto es una reflexión quizá personal, creo que es importante para los negocios familiarizar con estas metodologías y desarrollar capacidades para ganar lo que se llama un competitive advantage, ¿no?, en esta transformación y demostrar su alineamiento con los planes y estrategias nacionales e internacionales. Y claramente a menudo en la vida nos enfrentas obstáculos, ¿no? Pero para seguir avanzando rápidamente, lo mejor creo que es reconocerlos con antelación y asegurarse de estar preparado a tiempo. Y esto es este momento, creo. Y nada más, solamente para decir que si quieren darle un vistazo a los documentos del proyecto, acá está el enlace en el sitio de UNEP-DTU. Y si tienen más preguntas, comentarios o algo, póngase en contacto con nosotros. Ya termino. Begonia, creo que voy a terminar de compartir. Muchísimas gracias, Mirko y también Alicia, por las presentaciones de la plataforma Nexos y también de la guía de ICAT. Bueno, como mencioné al inicio de este seminario, vamos a tener una encuesta con unas preguntas que voy a emitir ahora en un segundo, que van a ver en la pantalla, y agradecería mucho si las pudiesen responder. Van a ver alrededor de 1 minuto, más o menos, voy a dar para que respondan cada pregunta. Así que ahora van a ver en sus pantallas la primera pregunta, que dice: ¿considera que el alcance y el propósito... A ver, un segundo, que la lanzo primero. Ahora. ¿Considera que el alcance y el propósito de la guía de autoevaluación es relevante en el contexto de su trabajo? Y tiene 3 opciones. Si no, y tal vez. Voy a dar aproximadamente 1 minuto para responder y luego comentamos los resultados. Vale, pues ya ha pasado 1 minuto. Voy a compartirles los resultados y hemos recibido un 85% de personas que han respondido que sí, lo cual es muy positivo, y un 15% de personas que han respondido tal vez. Muchísimas gracias por participar en esta pregunta y ahora voy a emitir la segunda pregunta. A ver, un segundo. Aquí está. Vale, la segunda pregunta es: ¿se ve utilizando la guía de autoevaluación en el futuro? Y tenemos 3 opciones: sí, no y tal vez. Y lo mismo, voy a dar aproximadamente 1 minuto para responder. Vale, pues para esta pregunta hemos recibido, a ver, que comparto los resultados, un 81% de personas que han respondido que sí y un 19% de personas que han respondido tal vez. Muchísimas gracias a todos los que han participado en esta encuesta online. Bueno, ahí pueden ver los resultados. Y ahora, a ver, ahora como mencioné al inicio de este seminario
web vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas. Y para ello me gustaría invitar a los panelistas del día de hoy que activen su cámara para que así sea más interactivo. Alicia y a Mirko. Bueno, como ya comenté, voy a dar comienzo a la sesión de preguntas y respuestas y hemos recibido unas cuantas preguntas por parte de la audiencia y voy a empezar con la primera pregunta que es para ti, Mirko, y dice lo siguiente. ¿Cómo vincular las metas de los ODS con los sistemas de gestión, tales como ambiental, social o seguridad industrial? Sí, puedo repetirla un segundo, Begoña, porque ahora están empezando trabajos mis neighbors, entonces no lo escucho muy bien. Y Sí. disculpe los ruidos si lo escuchan. No pasa nada, te la repito. Es así. La pregunta es, ¿cómo vincular las metas de los ODS con los sistemas de gestión, tales como ambiental, social o seguridad industrial? Sí, no, eso es una muy buena pregunta. Yo personalmente no estoy súper familiar con lo que se mide en los sistemas de gestión, pues no es mi área de trabajo ahora. Claramente algo que conozco en los sistemas de gestiones, si la única cosa quizá es el Life Cycle Assessment, ¿no? Y Environmental Management Systems. Y claramente el proceso es más o menos lo mismo que he explicado en las últimas diapositivas. Primero, yo creo que es importante tomar las categorías de impactos, los indicadores que se miden como parte de esos sistemas de gestiones, que yo no lo conozco, y es difícil hacer ejemplos en este sentido, pero tomar los indicadores, tomar las categorías, si se puede categorizarlos, y ver dónde está la conexión con las metas de los ODS, por ejemplo, o quizá con los indicadores de los ODS. Siempre yo recomendaría hacer esta conexión, no con los objetivos solamente, pero a un nivel más allá, con las metas, con los indicadores, si se puede. Y seguramente en los Environmental Management System, si se hace un Life Cycle Assessment o algo así, hay diferentes categorías ambientales como en el particulado, como en el cambio climático, como en el cambio en el uso de la tierra o algo así, que se pueden conectar con las metas. Siempre se habla de desarrollo sostenible, solamente a veces hay que adaptar a un marco diferente que tiene como objetivo algo de diferente. Los ODS son a nivel de desarrollo global, los sistemas de gestión son a nivel organizacional. No sé si es útil, espero que sea por lo menos un poquito útil. No, claro que sí, Mirko. Muchas gracias por la respuesta. Y otra pregunta que hemos recibido es la siguiente. ¿Cómo los gobiernos subnacionales pueden contribuir a la evaluación de las acciones climáticas nacionales? Sí. Por cómo la veo yo ahora, el vínculo no está realmente allá, ¿no? Necesitamos crearlos. Hay estos sistemas de monitoreo a nivel nacional y hay las acciones a nivel subnacional, y la conexión entre los dos no está todavía allá, por lo menos por cómo la veo yo. Pero idealmente la idea es que si los financiadores, si los actores interesados, si los gobiernos preguntan de medir ciertos impactos a las empresas lo recolectan, y esto nos ayuda a tener datos que tienen una calidad mejor, ¿no? Y a mejorar el nivel de detalle de los inventarios nacionales, y después de nuestra habilidad de medir impactos a nivel internacional, que no se basa solamente en
escenarios, en estimas como estimates, pero en datos reales. Y las empresas son muy importantes por esto. Y también para un discurso creo, de costos. Porque si las acciones son las industrias que la toman, es importante que muestran los impactos que tienen en el desarrollo sostenible y en el cambio climático, ¿no? No sé si Alicia quiere comentar más sobre esto o si mi respuesta fue bastante. Ok. ¿No? Ok. Muchas gracias, Mirko, por la respuesta tan detallada. He recibido unas cuantas preguntas más y esta es más específica respecto a metodologías y es la siguiente. ¿Conoces algún ejercicio que pueda ayudar a vincular el sistema que has presentado con los instrumentos ambientales como el Environmental Impact Assessment? Sí, esto es algo relacionado con la primera pregunta, creo. Y lo que yo sugiero, si lo tomamos a un nivel más largo de los ODS, por ejemplo, y cómo hacer esta conexión con los Environmental Impact Assessment y el marco de la metodología ICAT, no solamente los vínculos con los ODS, la idea es que este tipo de metodología, como la guía de ICAT, nos ofrece un marco más largo, ¿no? Que nos ayuda a entender lo que es parte de una evaluación de impactos en el desarrollo sostenible. Pero la guía de ICAT no tienen una herramienta para medir los impactos cuantitativos, ¿no? Entonces, ¿cómo se miden estos impactos cuantitativos? Se pueden recolectar datos, se pueden usar diferentes herramientas. También se puede utilizar una herramienta o un conjunto de herramientas y la Environmental Impact Assessment pueden hacer esto. Entonces, cuando elegimos las categorías de impactos, ¿no? Elegimos los indicadores, quizá lo evaluamos cualitativamente también. Después podemos usar una herramienta más específica que conocemos como Environmental Impact Assessment o algo, y allá está la conexión. Yo creo que la metodología, como esta metodología de ICAT, es un poquito más larga también como el tipo de impactos que nos ayuda a medir, porque Environmental Impact Assessment solamente miden los impactos ambientales, ¿no? Si hablamos de desarrollo sostenible, también queremos incluir otros impactos. Y por esta razón, también esta es una diferencia entre las dos. Pero siempre depende del objetivo, creo, del análisis, cuáles de las dos están más adecuadas y si se puede usar ambos en el mismo tiempo o necesitamos elegir una o la otra. Claro. Muchas gracias, Mirko, por la respuesta. Y ahora tengo tengo preguntas que hacen referencia al sector privado. Entonces, yo creo que quizá Alicia podrías responder. Y bueno, te voy a decir la pregunta, que es la siguiente. Para el sector privado, ¿suele ser costoso o poco beneficioso invertir en cambio climático? ¿Qué beneficios les traería a las empresas destinar recursos a mitigar el cambio climático o a cumplir con los ODS? No me dice específicamente para quién es, pero yo entiendo que Alicia, si quiere responder a esta pregunta, si no, Mirko, también puedes contribuir. ¿Alicia? Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Ay, disculpen, que tengo unos problemas técnicos que no me puedo conectar y tampoco voy a conectar la cámara por eso, porque No pasa nada. estoy teniendo problemas con el internet. Pero sí, sí cogí la pregunta y la verdad es algo que también identificamos mucho en el proyecto. En realidad, pues nosotros hemos hecho los mapeos con empresas que ya han tomado la decisión de empezar a hacer acción climática, pero también tenemos, por ejemplo,
parte del estudio esta estadística, ¿no? Que de un gremio de sostenibilidad, todas las empresas pues están haciendo acciones para la sostenibilidad, pero por ejemplo solo 50% ha medido sus emisiones, ¿no? Porque en realidad todavía no identifican que cambio climático, como justamente la pregunta lo aborda, ¿no? ¿Qué me suma a hacer acción climática a mi empresa? Y en realidad un poquito tratando de identificar dónde está el problema, era que generalmente acción climática lo relaciona la empresa privada solo con mitigación, solo con reducir. Y en realidad acción climática es un poco más allá de eso, ¿no? Tiene que ver con adaptación, con incrementar tu resiliencia, con financiamiento, con muchos otros aspectos que el sector privado todavía no lo reconoció. En la región estoy hablándolo, ¿no? Porque nosotros nos hemos situado mucho en Latinoamérica. Entonces va por ahí un poco el que todavía no haya ese link entre qué me suma mi empresa. Y entonces, empezar a monitorear, como nos ha comentado Mirko, cuál es nuestro impacto, no solamente me ayuda a saber cómo contribuyo a mi nación y al planeta haciendo una u otra cosa en términos de desarrollo sostenible, sino que me prepara para muchas cosas, ¿no? Una de las cosas que comentó Mirko, por ejemplo, es que es como una ventaja competitiva, ¿no? Porque las regulaciones en algún momento van a cambiar, ¿no? Cada vez se vuelven más estrictas e incorporan el tema del cambio climático, que ahorita en la región es bastante voluntario todavía, no está, digamos, no es vinculante ni es una obligación clara en los países, pero digamos que nos prepara a estos cambios de normativas y de regulaciones que luego, si la empresa ya está preparada desde hoy, le va a costar menos, ¿no? Cuando en algún momento llegue. Otras cosas otros aspectos que también no se todavía vinculan son, por ejemplo, el hecho de la atracción al talento. Las empresas que, digamos, tienen un impacto positivo y lo pueden hacer visible, generalmente están atrayendo a estos talentos jóvenes, ¿no? Por decirle, que vinculan altamente el hecho de trabajar con una empresa que genere un impacto positivo, ¿no? Entonces, digamos que hay muchos co-beneficios que todavía no se pueden evidenciar, pero es interesante que desde la empresa empezamos a incorporar la acción climática empresarial como un aspecto que se une al core del negocio y no solamente como algo paralelo o algo que solamente, digamos, el Departamento de Sostenibilidad trabaja, ¿no? Sino que es algo que en múltiples impactos le beneficia a la misma empresa. Claro. Muchas gracias, Alicia, por la perspectiva del sector privado. No sé si, Mirko, tú quieres añadir algún punto, si no... Sí, no, creo que la perspectiva de Alicia fue súper interesante. Muy poco de añadir, creo, pero sí, es un matter of survival también, creo. Y pensar qué es el modelo de business y estas cosas. Hay muchos cambios y para estar competitivo es necesario verlos, creo. Sí. Claro. Y me gustó mucho el comentario sobre los talentos jóvenes, claramente. Sí, es algo que... Hay muchas personas muy buenas también en muchos países que estamos trabajando en Latinoamérica y creo que muchas buenas cosas van a pasar. Es muy interesante ver lo que pasa en la región. Sí, solamente algo chiquito que me olvidé de mencionar, Begoña, discúlpame que te corte también, Mirko, es que otras cosas que también vienen cambiando son la manera como se consume. Es decir, el consumidor ahorita está buscando también marcas que puedan evidenciar el impacto positivo y de alguna manera premian a estas marcas, ¿no? Entonces, si tú no le muestras a tu cliente que estás generando impacto positivo en los ODS, en la acción climática empresarial, te estás quedando un poco atrás, ¿no? Entonces, tienes siempre mirándolo desde la ventaja competitiva es bien interesante. Claro, totalmente de acuerdo, Alicia, con este punto. Y ya para terminar, tengo dos preguntas también referente al sector privado.
que, bueno, te las voy a decir a ti, Alicia, porque creo que tiene más sentido, tú que trabajas con el sector privado. Y bueno, la primera pregunta, hoy en día, ¿es obligación para todas las empresas adherirse a los ODS? Como lo comentaba en mi respuesta anterior, hoy por hoy, al menos en la región, no es algo vinculante ni obligatorio. O sea, por ejemplo, para muchas actividades un EIA es obligatorio en la región, pero este vínculo con las ODS no son vinculantes hoy por hoy, pero justamente apelamos a que si estás preparándote hoy, el día que llegue y sea vinculante y obligatorio, tú estarás preparado y no te tomará mucho esfuerzo acomodarte a las nuevas legislaciones y normativas, ¿no? Como a las empresas que lo empiecen a hacer cuando ya esté acá, ¿no? Entonces, es nuevamente mirar ese enfoque de prepararme, ¿no? Para el cambio de regulaciones y que van a llegar de todas maneras. Exacto. Y una pregunta relacionada también con esta. Los estudios referente a si se cumplen los objetivos o no de los ODS, ¿los suele hacer la misma empresa o por el contrario se suele contratar a un organismo externo? ¿Cuál es la práctica más común en este contexto? Sí. Justamente del estudio que también hemos realizado, hemos encontrado que es muy diferente, ¿no? El sector privado latinoamericano es muy distinto. Están las grandes corporaciones y están también las empresas chiquitas, familiares, las small y medianas enterprises. Entonces, es muy diferente, perdón, cómo lo abordan, ¿no? Tenemos las grandes corporaciones que tienen su propio equipo de sostenibilidad y que, digamos, están habilitados y tienen las capacidades para hacerlos ellos mismos o al menos contratar una pequeña ayuda en un tercero, pero también está el reto, y ese es el gran reto de Latinoamérica, que somos muchas empresas chiquitas que a veces la persona que ve sostenibilidad también está viendo administración, también está viendo recursos humanos, también está viendo imagen corporativa. Entonces no tiene, digamos, el tiempo, pero y tampoco tiene las capacidades y tampoco puede contratar a un tercero que, digamos, escapa de su presupuesto. Entonces, abordar tal vez el tema, esta es una de las barreras identificadas, es complicado, pero claro, este tipo de herramientas que más bien tipo nos ha presentado Mirko, ¿no? Y hacerlas un poco más, y sociabilizarlas, estos espacios justamente tienen ese objetivo, ¿no? Que justo estas empresas que, digamos, no pueden contratar a alguien o que todavía no pueden, no tienen las capacidades, puedan adquirirlas, ¿no? A través de estos espacios. Pues muchísimas gracias a los dos, a Mirko y a Alicia, por las respuestas tan detalladas a las preguntas. Y bueno, ya con esto doy por finalizada la sesión de preguntas y respuestas. Y, a ver, un segundo. A ver. Un momento. Vale. Pues muchísimas gracias a todos. Y como ya mencioné, ya hemos llegado al final de esta sesión. Me gustaría agradecer a los panelistas por las presentaciones tan informativas e interesantes que nos han dado y también al público por su activa participación. Esperamos que las presentaciones hayan sido beneficiosas para todos ustedes. Y muchísimas gracias por su atención y les deseo un buen día o noche desde Copenhague. No sé si Mirko o Alicia queréis añadir algún último punto. No, de mi parte. No. Muchas gracias por la atención. Espero que sea estado útil. Muchísimas gracias a todos. Que tengan buen día. Chao, chao. Chao.